Palacios, porque partiendo del primero de los titulares el día de hoy, repito, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, informó que realizó un ajuste en el valor de la unidad tributaria pasando de 40 céntimos a 9 bolívares. Es un aumento de 2.150%. Como saben, Leonardo Palacios es abogado tributarista, es además presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas. Leonardo, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Román. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, como dice la propia Y me nota adhiero, perdón, Leonardo, ¿decías? no, que me adhiero al Sí. pésame que extienden a todos los caraquistas y a la población en general, sobre todo la fanática del béisbol por el fallecimiento de Chivita. Sí, así es, sí, sentido y muy querido. Decía yo, Leonardo, que en la propia nota del Nacional con la que abríamos el programa, decía que la unidad tributaria se utiliza solamente como unidad de medida para determinar tributos nacionales, que recaude y controle el propio CENIAT. Dice la nota también que se calculan que las sanciones de ejercicios fiscales que no están prescritas y que se calculan en unidad tributaria también podrían incrementar 21,5 veces al momento del pago. ¿Cómo recibes un aumento de esta naturaleza de 2.150%, de 40 céntimos a 9 bolívares? ¿De qué se desprende? ¿Cómo analizarlo? Mira, primero hay que tener en cuenta lo que es la unidad tributaria. La unidad tributaria se incorpora en el año 1994 como un mecanismo de corrección, como un mecanismo de neutralizar la inflación que afecta muchísimo en las estructuras impositivas, afecta el poder adquisitivo de los salarios, afecta la elaboración y fabricación de activos, las operaciones a plazo, todo lo que corresponde a las decisiones gerenciales de las empresas, proyección presupuestaria. Es una distorsión enorme, afecta la recaudación del Estado, pero la unidad tributaria tiene que ser honesta y transparente la definición que haga como acto normativo. Desde que se comenzó con la unidad tributaria, lamentablemente, no se respetó. A partir de 1999 se respetó la unidad tributaria en su oportunidad, pertinencia, en la revalorización, reexpresión, pero sin embargo, a partir de unos años posteriores, comenzó a pervertirse la unidad tributaria. Entonces, cuando tú ves que la unidad tributaria, vamos a hacer una comparación, en el 2023 es de 9 bolívares, hay un aumento, como tú muy bien señalabas, de 21.50, lo cual equivale a 22,5% veces la reestructuración o reexpresión de la unidad tributaria. Eso equivale ahorita a 0,36 céntimos de dólar. En el 2013, tú tenías la unidad tributaria a bolívares fuertes a 107, y con respecto al año anterior tenías una variación del 19%. Fíjate tú, 2023, 2.150%. En el 2013, 19% con respecto al año anterior. Y la unidad tributaria en el 2013 era 16,98 dólares. Y eso permitía, indiscutiblemente en el caso de las personas naturales, tener unas rebajas mayores. La exención de base, que siempre ha sido un problema, que es el mínimo vital, lo que considera el legislador que es lo necesario para vivir, eran 1.000 unidades tributarias. En la actualidad eso no es nada en comparación. Entonces, ¿qué pasa con la unidad tributaria? Que se transforma no en un mecanismo de corrección, sino en un mecanismo de sanción. La unidad tributaria, en la forma como se ha establecido, evidencia dos cosas: que la inflación es un mecanismo permanente de financiamiento, que la depreciación monetaria, es decir, la devaluación, lleva a ser un mecanismo importante de financiamiento, pero también de erosión de la capacidad económica de las personas, y se transforma en un mecanismo sancionatorio. Ahí nos encontramos con un temita interesante, y es que con la modificación del Código Orgánico Tributario del 2020, las partes relativas a la sanción se cambió de unidad tributaria a la divisa con mayor cotización en el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, tal como está anunciado, ese cambio tan brusco de la unidad tributaria, vemos que se va a acentuar una aplicación indebida de las sanciones con base en unidad tributaria y no de dólar. Obviamente tú tienes que hacer la ponderación, pero por principio constitucional tendrías que aplicar la dolarización de las sanciones y no la unidad tributaria. De manera que, en conclusión,
en relación a tu pregunta, demuestra que la unidad tributaria se desfigura, se deforma su forma de corrección para mantener la progresividad, la equidad del sistema, para convertirse en un mecanismo de viabilidad de la inflación, de financiamiento de la estructura impositiva y en un mecanismo de corrección, pero para las sanciones. Leonardo, un contribuyente, un ciudadano venezolano, persona natural o persona jurídica, hoy seguramente estará levantando el teléfono para llamar a su contador y preguntarle, ya va, ¿esto en qué se traduce en mi pago del IVA o del impuesto a las grandes transacciones financieras o de esa enorme cantidad de impuestos que son muchos, incluso algunos de ellos municipales y tal, o del próximo pago del impuesto sobre la renta? ¿Qué le va a decir ese contador? Mira, lo que te estoy diciendo, la corrección monetaria no me sirve en el sentido de la unidad tributaria que tal como está, porque tengo un mínimo exento de 1.000 unidades tributarias. En el caso de los desgravames tengo 10 unidades tributarias. En la cuota de intereses que debo pagar por préstamos, si existe todavía algún préstamo por concepto de vivienda, son 1.000 unidades tributarias. El alquiler que tengo yo, el canon de arrendamiento, son 800 unidades tributarias. En el tema municipal, esto desboca más la tributación municipal. Lo que hemos denunciado como voracidad fiscal, cuando te establece la providencia, que solamente va a ser aplicable única y exclusivamente a los tributos nacionales y que no se puede aplicar a los beneficios laborales, entonces te llama la atención que los municipios, ante la ausencia de armonización y coordinación, a pesar de que se anunció la ley, que tú lo has analizado, entonces van a tener que buscar cómo corregir esa unidad tributaria y van a comenzar de nuevo entonces con una presión indebida de carácter sancionatorio. Sí. Entonces ahí los contribuyentes tienen que tener muy en cuenta todo lo que es su determinación impositiva y su exposición regulatoria sancionatoria en caso de incumplimiento de muchas veces de exigencias indebidas. Y en el caso específico de todo lo que es el conjunto de tributos, te llama la atención y tú dices, caramba, teniendo un esquema de sanciones que se ven aplicando, no se tomó en cuenta la pandemia, no tomó en cuenta los apagones y todavía existen ciertas sanciones. Aquí lo que ocurre entonces es una ley de amnistía tributaria, una ley de remisión y paralelamente acompañando con un proceso de reforma tributaria que yo creo que eso movilizaría a la población en general y buscaría la forma de establecer bases consensuales entre el Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y la ciudadanía en general para mejorar esta estructura impositiva y volver entonces a que la unidad tributaria sea la expresión sincera de corrección y disminución de la regresividad y que la inflación sea tomada en cuenta en serio y no subvalorada como la tenemos ahorita. Es Leonardo Palacios que nos acompaña, es abogado tributarista y presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas. Leonardo, ya llegando al final, pero aprovechando que eres el presidente de la Cámara, tienen un evento, me ha llegado la invitación el próximo 18 de mayo, ese libro Cuando el tiempo se detuvo se va a presentar, es este libro maravilloso, del que ya alguna vez hablamos en el programa de Ana Neumann. Va a haber palabras de Jorge Roy, va a haber palabras de Sergio Dávar, el editor, y por supuesto tuyas también, Leonardo, como presidente de la Cámara. Háblanos de ello, 18 de mayo. Muchísimas gracias, Román. Efectivamente, Hans Neumann es recordado como un gran empresario, sí, un gran mecenas, un hombre que generó riqueza y fuente de trabajo. Conformó un emporio importante que era el grupo Corimón, donde está Montana, gráfica, la pintura Montana. Este hombre tiene una vida apasionante. Sí, la pluma prodigiosa de su hija lleva prácticamente a tener en la mano un libro que no se suelta. Apenas tú comienzas a leer las contraportadas o las solapas del libro, ya te atrapa. Es la historia apasionante con una pluma impresionante de este libro que ha sido se ha convertido en un bestseller e incluso en el listado de la prestigiosa exigente elaboración que hace el New York Times. Tuvo un premio extraordinario también a nivel de Europa. Y cuenta la vida de este empresario desde el lado humano, desde el lado de cómo sobrevivió a las implicaciones devastadoras del Holocausto y lleva sin duda alguna a entender cómo las personas que llegaron a Venezuela llegaron con un ánimo de aferrados a la libertad, aferrados a la vida, y ese empuje te demuestra lo que representa el compromiso de una persona expatriada por razones de guerra, una persona que tuvo que tener incluso una personalidad
oculto que fue descubriendo la autora, Sí. y te presenta sin duda alguna una visión extraordinaria de este gran empresario industrial. Ujú. Por eso la Cámara de Caracas, en esta expansión institucional que ha tenido de alianzas, una de ellas con Davar Editores, Ujú. vamos a tener esta presentación, y es la visión del literato, la visión del experto en materia de visión empresarial, ediciones y de todo lo que es el estudio de la literatura y la formación de los libros, como Sergio Davar, y la visión de un gran dirigente empresarial, empresario como es Jorge Roy. De manera que están todos Sí. cordialmente invitados. Esto va a ser en la sede de la Cámara de Caracas, en su hermoso auditorio, que recuerda incluso las nubes de cal de la Ujú. Universidad Central, Ujú. y tendremos entonces la maravillosa oportunidad de conocer esta obra que podrán adquirir ahí con precios promocionales. Pues muchísimas gracias, Leonardo. Esos 18 de mayo, 11 de la mañana. Gracias, Leonardo. Feliz día. Gracias a ti, muchísimas gracias. Un gusto. Leonardo Palacios, abogado tributarista, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas.